Lo que yo quiero que aprendan ustedes en este problema es acerca del cálculo de la velocidad media y, bueno, en sí, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, para este problema, primero nosotros vamos a hallar el tiempo que toma todo el viaje en avión y luego vamos a calcular la velocidad media considerando el tiempo además en tierra. Y además vamos a despreciar la distancia del viaje en tierra. Probablemente sean unos pocos kilómetros que van a ser despreciables frente a los 5.500 kilómetros que se hicieron en avión. Entonces, como ya se dieron cuenta, para este problema necesitamos conocer la velocidad del sonido. Entonces, la velocidad del sonido, ¿me dictas de vuelta? Es 1000. ¿Cuánto era la velocidad del sonido? 1235,5 kilómetros por hora. 1235,5 kilómetros por hora. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a anotar los datos. Nos dicen, la longitud de la ruta es de 5.500 kilómetros. El avión nos dicen que es supersónico, que vuela al doble de la velocidad del sonido. Entonces, la velocidad del avión es igual a 2 veces la velocidad del sonido. Esta es entonces la velocidad del sonido. 2471,04. Bien, esto es 2471,04. Sí. Lo redondeo, 0,0 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de nuestro avión. ¿Qué más? Además, el tiempo en tierra es de 2 horas. Entonces, el tiempo de viaje en tierra es de 2 horas. Entonces, nos preguntan cuál es la velocidad media. Entonces, repaso. Para hallar esta velocidad media, primero voy a calcular el tiempo de viaje en avión. ¿Cómo calculo eso? Despejando el tiempo de la, ¿cómo es? Del desplazamiento. O sea, el tiempo de vuelo va a ser el desplazamiento sobre la velocidad. Entonces, voy a hacer un punto acá. Primero, yo voy a asumir que el movimiento del avión es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? O al menos voy a asumir que el avión se mueve con una velocidad promedio, o sea que este dato que nos dan acá es en realidad una velocidad media. Si la velocidad del avión es una velocidad media, entonces es válido lo que dijo recién nuestro compañero, no me acuerdo quién fue quien habló. Entonces nos dice que esto es la distancia dividido el tiempo total de viaje, el tiempo en el aire. Entonces, de aquí nosotros podemos despejar que el tiempo en el aire es igual a la longitud dividido la velocidad en avión. ¿Sí? Un poquito de álgebra nada más. Entonces, en ese caso, ¿cuánto nos queda? El tiempo en el aire es 5.500 kilómetros y eso lo tengo que dividir por la velocidad del avión, que es 2.471,0 kilómetros por hora. Las unidades estas se me simplifican y el tiempo me queda en horas. ¿Alguien me hace el favor de hacer la cuantita? 2,22 horas. 2,22 horas. Ese es el tiempo en aire. Entonces, el tiempo total de viaje, tiempo total es igual al tiempo en aire más el tiempo en tierra. Ah, ¿le puse el mismo nombre?
Bueno, tiempo final le voy a llamar a este. Se les había puesto a los dos, les había puesto el subíndice t en tierra y total, pero bueno, le pongo ahora final y total. Entonces, esto va a ser, bueno, nuestras 2,22 horas más las 2 horas de transporte en tierra, nos queda 4,22 horas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Sacamos la velocidad media. Sacamos la velocidad media. De nuevo, despreciamos la distancia de viaje en tierra. Tenemos que, entonces, la velocidad media es la distancia L dividido el tiempo, ¿cómo se llama? Tiempo final. Bueno, y esto es bastante simple, de vuelta, 5.500 kilómetros dividido el tiempo final son 4,22 horas. ¿Alguien me dice qué velocidad es esa? 1303,3. 303,3 kilómetros por hora, ¿no? No nos olvidemos de la unidad. Entonces este es el resultado final, lo recuadramos y listo. Se acabó el problema. ¿Está bien? ¿Y qué hubiera pasado si en tierra hubiera recorrido 100 kilómetros más? ¿Cómo cambiaría esto? ¿Cómo cambiaría el problema? O sea, ¿cómo cambiaría la velocidad media si en tierra? Hagamos de cuenta que, ¿qué pasaría si en tierra tenemos una distancia en tierra que son 100 kilómetros? Que los hizo en 2 horas. ¿Cómo calculo la nueva velocidad media? ¿Qué pasó? ¿Se quedaron callados ahora? Y sumo el tiempo de vuelo más lo que me tarde recorrer esos 100 kilómetros en tierra. Más las 2 horas todavía que había que sumarle. O sea, las 2 horas ya están consideradas. Porque ya no, el problema ya nos decía que se tomaba 2 horas en hacer papeles y no sé qué, y tiempo de espera, no sé qué, de viaje. Esas 2 horas ya estaban consideradas. Lo que no nos habían dicho era cuánta distancia recorría ese viaje en tierra. Entonces yo ahora les cambio el problema un poquito y les digo, esa distancia en tierra que se recorrió eran de 100 kilómetros. ¿Cómo cambia mi cálculo de la velocidad media si yo ahora tengo una distancia en tierra, además de la distancia en avión, que son 100 kilómetros? Ahí Federico sugiere que se lo sume la distancia anterior. O sea, si yo tengo que calcular la velocidad media 2, ¿cómo sería? Y los 100 kilómetros sobre el tiempo que me tarda hacer esos 100 kilómetros. Pero eso va a ser la velocidad media. Bien, vamos a escribirlo. Lo que vos decís, este es el tiempo en tierra. Esto es la velocidad del viaje en tierra. Esto es la velocidad media del viaje en tierra. ¿Por qué? Porque acá yo tengo la distancia que recorrí en tierra y acá tengo el tiempo que recorrí en tierra. Entonces, esta es la velocidad media del viaje en tierra. Pero no es eso lo que yo quiero. Lo que yo quiero es la velocidad del viaje total.
Entonces, lo voy a llamar media 3. Es la velocidad, es la distancia total, como ahí dice Federico, dice, se le suma a la distancia anterior. Es la distancia que yo hice en avión, más la distancia que yo hice viajando por tierra, dividido el tiempo que yo hice en avión. ¿Dónde había llamado? Tiempo en A y tiempo en T. Okay. El tiempo que hice en avión, más el tiempo del viaje en tierra. Entonces, esto considera, fíjense, esto considera la distancia total y esto considera el tiempo total. O sea que esta es la velocidad media de todo el viaje. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno, estos serán entonces, estos eran 5.500 kilómetros más 100 kilómetros. Y el tiempo total de vuelta son 2,22 horas más 2 horas. O sea, esto son 5.600 kilómetros dividido 4,22 horas. ¿Cuánto nos da esto? Mi- 1.327, ¿qué, Mati? Kilómetros por hora. Muy bien.